Hola José, veo que te has conectado ya. Em, Te acabo de dar la palabra, también a Antonella se la voy a dar ya. Vale, creo que estamos todos. Si podéis hablar para confirmarme que me escucháis bien y ver vuestro sonido. Hola, sí, perfecto. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, muchas gracias José. Hola Antonella, todo muy bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, todo en orden, gracias. Genial, pues si queréis vamos a dar comienzo a este espacio de Twitter, ya que, bueno, de todas formas va a quedar grabado, así que lo compartiremos posteriormente en nuestras redes sociales. Aquellos que os guste, pues podéis compartirlo también. Muchas gracias a todos los que habéis estado esperando. Os doy la bienvenida a este espacio de Twitter de la World Papers Alliance en español. Yo soy Alberto, para quien no me conozcáis, soy el Community Manager de la World Papers Alliance para España y Hispanoamérica. Y bueno, es un placer para mí presentar este espacio. Quiero agradeceros a todos por estar aquí con nosotros. José, te voy a pedir que te silencies un segundo porque tengo un poco de ruido de fondo ahí. A ver, segundo. Vale, ahora. Y nada, hoy vamos a hablar sobre algo que ocurre con el vapeo, pero no solo con el vapeo. Vamos a hablar de lo que sucede con muchos bienes de consumo, como con las drogas, como sucedió. Ahora, disculpad por los sonidos. Como decía, vamos a hablar de algo que sucede con muchos productos, con muchos bienes de consumo, como sucede con las drogas habitualmente, como sucedió con el alcohol en la década de los años 20 en Estados Unidos, con la ley seca, y como sucede hoy con el vapeo especialmente. Vamos a hablar de mala regulación, de prohibiciones, vamos a ver por qué ocurren, qué base tienen o qué legitimidad tienen, digamos, por parte de los estados para implementarlas y cómo afectan a los consumidores y a la salud pública. Y para ello tenemos hoy a dos invitados de excepción. Por un lado tenemos de nuevo con nosotros a Antonella Martí, que es ya una habitual de este espacio, ya es autora, conferencista, politóloga argentina y dirige el podcast Hablemos Libertad. ¿Qué tal estás, Antonella? Bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Genial, el placer es mío, como siempre, Antonella. Y por otra parte, tenemos también el placer de contar hoy con la participación de José Venegas. José es abogado, ensayista, periodista, es argentino también y está especializado en temas filosófico-políticos, institucionales y económicos. Muy bienvenido, José, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Bien, muchas gracias a los dos, lo reitero, y como comentaba, vamos a hablar de las malas regulaciones. Estas malas regulaciones, estas limitaciones del acceso a los productos de consumo, digamos, y las prohibiciones, igual que ocurren ahora con el vapeo en muchos países, pues son un fenómeno que no es reciente, ¿no? Es decir, se ha repetido muchas veces en las últimas décadas, a lo largo de todo el siglo XX, y las han sufrido muchos productos, como comentaba antes, alcohol, drogas, etcétera. Um, Contadme un poco, Antonella, José, ¿qué sentido creéis que tienen este tipo de políticas y sobre todo en qué lógica se apoyan los estados para llevar a cabo esta serie de políticas, estas restricciones a productos de consumo como es el vapeo? ¿Qué legitimidad creéis que tienen para hacer a cabo estas políticas, para implementar estas prohibiciones? Bueno, yo creo que ha existido, es algo que ha existido desde siempre, ¿no? Digo, recién al comienzo mencionabas el caso de la prohibición del alcohol, ¿no? En los años 20 en Estados Unidos. Eh, Creo que es algo que el mundo ha visto, ha vivido desde hace mucho tiempo y que creo que hoy todavía subsiste en América Latina esta concepción de un Estado que tiene que regular la conducta individual de las personas y no entendemos el eje, a fin de cuentas, de la sociedad libre, ¿no? Una sociedad que debería operar por contratos voluntarios entre adultos en los que el Estado no tiene ningún rol, ninguna tarea en estar interviniendo en el medio de ese tipo de contratos voluntarios entre adultos, ¿no? Entonces, ante esta arrogancia de parte de muchos gobiernos a lo largo de la región, vemos estas regulaciones, estas prohibiciones, este tipo de leyes, de medidas, de decretos, de herramientas que le ponen límites a las conductas o a las decisiones voluntarias entre adultos dentro de una sociedad, eh, pero que además muestran esa especie de inquisición
emocional, podríamos decir, o una especie de inquisición moral, en la que los gobiernos creen tener la autoridad y el poder sobre esas decisiones y decirnos de qué manera hay que vivir, qué cosas hay que consumir, qué cosas no. Y todo esto entra en juego, ¿no? Creo que también bajo una concepción en la cual precisamente nos encontramos con gobiernos que imponen o buscan imponer determinados valores morales o determinados tipos o modelos de vida a la gente, ¿no? Totalmente, Antonella. No sé si, José, si quieres añadir algo al respecto. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo diría que podríamos empezar por poner un cierto modelo por encima para entender qué es lo que hacen estas políticas, ¿no? El modelo sería, y en esto probablemente estemos todos de acuerdo, si no estamos de acuerdo es lo que habría que discutir, el modelo sería la democracia liberal bajo los parámetros, digamos así, del proceso constitucional norteamericano. ¿Qué supone esta democracia liberal? Supone que los individuos actúan de manera libre y que estos individuos son ciudadanos y que el poder político es una representación de estos individuos que son ciudadanos y por lo tanto son adultos. Y ese es más o menos el sistema que ha estado, digamos, produciendo ciertos milagros en la historia de la humanidad, con muchas imperfecciones, porque esto no llega como un decreto, un día para el otro, se sanciona un estatuto constitucional y digamos que el mundo cambia, sino que se va dando paso a paso, con caídas, con contradicciones. Todo esto es parte de la historia y es parte de la construcción de este modelo. Pero si tenemos esto en vista, todas estas regulaciones de consumos eh, obedecen como a dos agujeros. En el enorme barco, digamos, de esta democracia que yo llamo legitimada por la idea de autogobierno, que sería un Titanic. En este Titanic hay un par de agujeros por los cuales se cuela el viejo sistema, los viejos valores y los parámetros donde los individuos tenían que ser guiados digamos así, por pastores para evitar que se propague el mal, y había que regular de alguna manera el placer, porque regulando el placer, digamos, los que están por encima, los que tienen el ejercicio del gobierno en sus manos, eh, digamos que tienen un manejo y un dominio sobre la población bastante amplio. Y este agujero está dado de dos maneras, uno en nombre de la medicina, uno en nombre de la salud, ¿no? Como un paternalismo de la salud. El Estado se arroga el papel de padre que cuida a los ciudadanos contra sus consumos, contra las cosas que hacen mal. Y eso quebranta absolutamente el modelo. Por eso hablo de un agujero en el casco del Titanic, ¿no? Quebranta absolutamente la relación entre el gobierno y el ciudadano. Ahora, el ciudadano es alguien a ser cuidado, y que suena lindo, ¿no? Que alguien te quiera cuidar. Pero claro, la contracara de que alguien te quiera cuidar siendo adulto es que te va a dominar. Y por eso es tan interesante para la política plantear problemas de salud frente a los cuales el Estado tiene que intervenir, incluso contra la voluntad de la persona, ¿no? A la que se supone que está protegiendo. Y porque acá hay una cosa muy importante, un valor muy importante, y además avalado hasta por la ciencia y por estudios de acá y allá, que dice que estas cosas hacen mal. Por lo tanto, nos olvidamos de todos los fundamentos éticos del sistema y habilitamos al Estado a hacerse dueño de la salud. Este es verdaderamente el negocio, ¿no? La salud habilita el paternalismo. El paternalismo habilita al Estado a extenderse y a los políticos les interesa eso porque hay presupuestos, hay medidas, hay una posición además moral por encima. Qué maravilla ser protector de la población. Y el otro aspecto que no tiene que ver con la medicina y tiene que ver con algo que ya dije antes, que es el aspecto moralizante, ¿no? Que en realidad la medicina está para esconder el aspecto moralizante. Esto de controlar el placer.
¿cómo hacemos para que el placer, que no tiene un sentido que se le pueda explicar al gobierno, o sea, nuestros padres morales, ya no nuestros padres médicos, ¿cómo hacemos para que la gente no se exceda? El placer debería ser explicado. ¿Por qué el placer por el solo placer? Porque comer es un placer, pero comer se puede explicar desde la medicina, desde la fisiología, ¿no? Pero cosas como consumir una droga para tener un estado de conciencia determinado y pasarla bien, o consumir prostitución o pornografía, todas las cosas que en general se van como prohibiendo, transgrede esto. Llega un punto en el que solamente alguien como Ayn Rand, que se anima a defender el egoísmo por el egoísmo mismo, puede explicar que el individuo hace cosas por sí mismo que no tienen ninguna utilidad para el resto de la sociedad y que debe tener ese permiso para que exista ese ciudadano. Entonces, las prohibiciones se van sucediendo y se van tapando. Eso lo explica muy bien Thomas Sachs, cómo cuando desaparece la política de los demonios, desaparece la política de que las personas que tienen unas conductas que no se pueden explicar, quiere decir que molestan a mayorías o a órdenes más o menos establecidos, se indica como poseídas por el demonio, se les aplica un exorcismo. Cuando eso termina, aparece el puritanismo médico con el control del alcohol. Y cuando termina el control del alcohol, el puritanismo tiene que, como está estructurado así la cosa, el puritanismo tiene que reconducirse y aparece la prohibición de las drogas. Entonces, yo, para no extenderme más, diría, estos son los dos agujeros que tiene el Titanic, uno de, vamos, hay otros, ¿no? Pero en este tema, el Titanic del proyecto de la democracia liberal. Me parece súper interesante, José, el concepto que comentas, el concepto que has lanzado de paternalismo de la salud. Creo que en el caso del vapeo es muy recurrente, ¿no? Porque nosotros generalmente no vemos tan presente ese paternalismo moral, en nuestro caso, en el caso del vapeo, pero sí el caso del paternalismo de la salud. El hecho de que muchos gobiernos intentan prohibir el vapeo porque alegan que, bueno, un bien de consumo que es malo para la salud, que puede causar ciertas enfermedades, etcétera. Pero en este caso, si me permites un par de comentarios a lo que comentabas, a veces incluso esa ciencia en la que dicen basarse los estados para implementar este tipo de medidas eh, puede estar quizá financiada por intereses no muy legítimos detrás, quizá puede estar manipulada, quizá incluso la ciencia sabemos cómo es, ¿no? Que a veces en la actualidad pues una persona saca un paper y luego se refuta y luego se encuentran otras conclusiones, etcétera, y hay casos en los que no hay una visión clara, ¿no? Y yo creo que por eso es importante que se deje siempre al individuo decidir y que se tenga en cuenta los testimonios, las experiencias de las personas, que es algo que casi nunca tienen en cuenta los estados a la hora de regular este tipo de productos, como son las drogas o como es el vapeo. Y aparte, quisiera que comentáramos el tema de las prohibiciones, porque bajo este paternalismo y también bajo el paternalismo moral se intenta resolver, bueno, se intenta impedir, ¿no? El consumo de drogas, el consumo de alcohol, etcétera, pero a través de las prohibiciones los resultados que causan son generalmente peores para las personas y para la salud pública. ¿Cómo creéis vosotros que afectan las prohibiciones a los consumidores, a la salud pública, a los comerciantes, a la economía en general? ¿Qué efectos tienen? Si te parece, te hago un comentario corto sobre estas Adelante. dos observaciones que me parecen muy importantes. No creas que por el hecho de que en el tema del vapeo se hace mucho hincapié en la cuestión de la salud, no hay atrás de eso una condena moral. O sea, lo que aparece muchas veces como cosa médica está para tapar en un lenguaje modernizante, por decirlo de alguna manera, la condena moral a un placer que, digamos, el hecho de que no haya un fundamento médico refuerza más el punto de que al final lo que hay por detrás es un intento de control moral, ¿no? Eh, y el otro que iba a comentar me lo olvidé, así que bueno, por ahí después, después me acuerdo.
Sí, bueno, estoy de acuerdo que quizás a veces lo que es esos paternalismos morales se disfrazan, ¿no? Con otra serie de excusas. Am, Os preguntaba acerca de las prohibiciones, porque como decía, se suelen utilizar para atacar este tipo de situaciones que no interesan a los gobiernos o que van en contra de su moral, ¿no? Como comentábamos, pero generalmente aquello que causan, las consecuencias que tienen esas prohibiciones son peores incluso, ¿no? Es decir, la medicina es peor que la propia enfermedad, como decimos aquí en España. ¿Qué efectos creéis vosotros que tienen estas prohibiciones? Ahí, perdón, otra vez que me acordé lo que iba a decir. Sí, Eh, el punto es que aún cuando estuvieran en lo correcto, que el vapeo hiciera un daño a la salud, hay otras cosas que hacen, que provocan un daño a la salud. Mirar noticieros, leer malos libros, escuchar al consejero equivocado, hacer deportes extremos. Hay una cantidad de cosas que hacen mal a la salud. Eso sigue sin justificar el hecho de que el Estado ejerza su poder para detenerlo, ¿no? No puede haber un fundamento científico en que el ciudadano se haga criterio de un tercero un daño que tal vez ha elegido, ¿no? Jugar a determinados deportes hace muy mal a las rodillas, pero se hace, ¿no? Cargar bolsas en el puerto por ahí hace muy mal a la espalda, pero se hace porque se hace un examen de costo-beneficio en el cual ningún tercero puede reemplazar a esa persona. sí, totalmente de acuerdo contigo, José. Al final, debe ser la propia persona la que decida, ¿no? Es decir, aunque algo tenga consecuencias negativas para el mismo, si una persona decide consumir una sustancia o usar un producto de consumo cualquiera, pues es ella la que valora los beneficios que tiene para ella misma y si le compensa o no. Y este cálculo, este análisis coste-beneficio, pues es totalmente diferente para cualquier persona, ¿verdad? Por tanto, al final debe ser la libertad individual lo que prima para que cada persona pueda decidir qué es lo que consume. No sé, Antonella, si quieres comentar algo al respecto, si quieres hablar sobre el tema de las prohibiciones que comentaba, te dejo la palabra. Sí, como bien decían, yo creo que este tipo de decisiones tienen que ver con cuestiones personales de cada uno, ¿no? Y creo que el punto central radica precisamente en que cada uno puede elegir cómo vivir, de qué manera, qué cosas consumir, qué cosas hacer con su propio cuerpo. Ahora, cuando nosotros lo llevamos al plano de las consecuencias de este tipo de prohibiciones y de regulaciones de las que hablábamos al comienzo, ¿no? Cuando uno piensa en los resultados que tienen este tipo de medidas, evidentemente nunca terminan siendo los resultados supuestos que plantean los políticos que aplican o que generan o que piensan determinadas leyes, regulaciones, prohibiciones, etcétera. Siempre se termina consiguiendo lo contrario, ¿no? Digo, el caso de las drogas, por ejemplo, es uno de los más icónicos a la hora de hablar de este punto. Digo, venimos de una guerra contra las drogas que ya lleva décadas, ¿no? Desde el siglo pasado y claramente no ha existido y no existe tampoco una disminución en lo que respecta al consumo. Ahora, cuando nosotros comparamos ese tipo de medidas o políticas con países que han llevado adelante un programa completamente distinto, como es el caso de Portugal, por ejemplo, en lo que respecta a la despenalización de las drogas, bueno, ahí nos encontramos con un contexto totalmente distinto, ¿no? En el que después de 20 años de una despenalización de todas las drogas en un país como Portugal, bajó el consumo de las drogas en general, ¿no? Uno de los más bajos incluso dentro de la Unión Europea, que se encuentra en Portugal, como es el caso de la heroína, incluso la cocaína. Entonces, creo que el punto radica ahí, ¿no? Incluso en pensar en el consumidor, porque es el que queda olvidado dentro de toda esa ecuación de regulaciones y de prohibiciones que inventan y que aplican los políticos que tienen ganas de decidir, ¿no? Constantemente por la vida de uno mismo. Entonces, ese proteccionismo, a fin de cuentas, ¿a quién protege? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Protege claramente a los amigos del poder, a los intereses que hay detrás de todas esas industrias de las que hablábamos al principio, ¿no? A los que son cercanos a esos políticos de turno
y entramos en esa especie de, bueno, un determinado proteccionismo mercantilista en el que se favorecen unos pocos amigos del poder y los grandes perjudicados son los consumidores que se quedan con precios cada vez más caros, con una calidad de productos que es terrible, ¿no? Porque uno no sabe tampoco lo que se consume. También a veces sucede, ¿no? Con el caso de la escasez, a través de todas estas implementaciones y medidas. Entonces, creo que hay que ponerle el ojo también en el punto del consumidor, ¿no? Que es uno de de los más olvidados dentro de todas estas ecuaciones autoritarias y arrogantes, ¿no? Creo que podríamos decir. Gracias, Antonella. José, no sé si quieres añadir algo al respecto o... Sí, para apoyar lo que dice Antonella, o sea, está, a ver, a esta altura del partido, ¿alguien puede sostener que tiene algún sentido lo que se llama la guerra contra las drogas, el haber provocado la corrupción de todas las policías del mundo por la prohibición de las drogas, el haber servido para financiar el resurgimiento del llamado socialismo del siglo XXI? La supervivencia por 40 años de la FARC en Colombia, gracias a la prohibición, sin que esto tenga ninguna consecuencia sobre el consumo, más que el hecho de que algo que mencionó Antonella, que la gente consume cosas cuya calidad no conoce y por lo tanto tiene que hacerlo en un mercado negro donde la responsabilidad civil no existe, ¿no? Esto no ha dado resultado, ha producido unas consecuencias que son lamentables, pero mantiene la ilusión del control, que esta es la droga peligrosa, ¿no? La ilusión del control que no se alcanza, o sea que nosotros le cedamos al gobierno, a un policía fuerte, el control sobre los consumos, los placeres, y genera en la población cierta ilusión de que el control ese es posible y puede tener algún resultado. Y aunque no tenga resultado, la gente se aferra al control. Y a la política le conviene mucho eso. Entonces, hay intereses como los departamentos policiales, los presupuestos de los departamentos policiales, los presupuestos para el control en los aeropuertos, los presupuestos para venderle al Estado terapias obligatorias no sé, de curación o lo que fuera, los que proveen servicios de cárceles privadas, por ejemplo, o los que también alimentan digamos, el presupuesto de las cárceles públicas. Todo eso, digamos, está bajo esta etiqueta de la guerra contra las drogas y sufriría, digamos, una disminución en los beneficios de un montón de gente el hecho de que esto se asuma. Esto evidentemente no tiene utilidad alguna. El control sobre estas cosas no tiene utilidad alguna. ¿Qué papel podríamos aceptar del Estado? ¿Cuál papel sería útil, aun cuando fuera discutible? Bueno, informar a la población, informar sobre qué consecuencia tiene consumir tal cosa o qué consecuencia puede tener consumir tal otra, o informar que hay a la venta determinados productos que tienen determinadas consecuencias. En general, proveer cierta información para evitar un delito que es el delito de estafa, ¿no? El Estado cuida los derechos individuales, castiga los crímenes que son violaciones de derechos y parte de su trabajo es prevenir la estafa. O sea que en esto podría tener algún tipo de participación. Pero todo lo que sea prohibición y guerra, llamarle guerra a algo que no tiene un fin, que no tiene una batalla final, es una forma, digamos, un eufemismo para tapar el estado policial en materia de consumo de sustancias. Y esta es la cuestión. Muchas gracias, José. Creo que es un argumento muy útil que nosotros los vapeadores y los defensores del vapeo deberíamos utilizar mucho también, que es el tema de por qué la prohibición no funciona y, como tú comentabas, las consecuencias de la prohibición son peores que los problemas que arregla. Es decir, al final lo que conseguimos es que aquella gente que quiere consumir drogas o que quiere vapear o que quiere consumir alcohol lo siga haciendo, pero que obtenga unos productos de peor calidad en el mercado negro, que no pasen controles de seguridad o controles sanitarios, etcétera, que sean productos encarecidos por esa ilegalidad, que estén
en un mercado que esté controlado por mafias, con la violencia que eso genera, que se genere una guerra hacia ellos por parte del Estado, con lo que nos cuesta a todos los contribuyentes y todo el daño que se genera, ¿no? Encarcelamiento de inocentes, muertes de personas inocentes, etcétera. Por tanto, creo que es un argumento que nosotros tenemos que utilizar mucho más, sobre todo para aquella gente que quizá no está a favor del consumo de drogas o no le gustaría que la gente consumiera drogas o alcohol, etcétera, y piensa que la prohibición es una buena solución, ¿no? La prohibición lo que va a hacer es no hacer que esos productos desaparezcan, sino agravar la situación y realmente empeorarla, ¿no? Como tú comentabas, el caso de Colombia, por ejemplo, es muy claro con lo ocurrido allí con las FARC y con la corrupción policial, etcétera. Bueno, sé que tenemos un poco de prisa hoy, así que creo que vamos a ir cerrando el programa. Os doy las gracias. Muchísimas gracias, Antonella, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer conversar y bueno, llegar a este tipo de conclusiones que, bueno, nos sirven como argumentos a la hora de defender los derechos de los consumidores, ¿no? Que al final del día es, como decíamos antes, una de las cosas que más nos olvidamos en esta ecuación de prohibiciones. Totalmente. Mil gracias, Antonella, como siempre. Un placer contar contigo y muchísimas gracias, José, y espero que te tengamos pronto de vuelta por aquí para poder hablar más largo y tendido sobre estos temas. Ha sido un placer. Bueno, será un gran gusto para mí, gracias por la invitación y lo último que subrayaría es que este tema es uno de los más importantes de la política. Se suele decir, no, no, dejemos esto, no podemos entrar en estos detalles, tenemos que resolver cosas como el gasto público. No, nuestras vidas están alteradas, nuestras finanzas están controladas, somos vigilados los que no ni consumimos, ni producimos, ni distribuimos, nada más que porque el Estado se ha robado esta cuestión de consumir las drogas. Así que yo diría, debería ser un tema número uno en la discusión política. Luego pasa que hay una gran cobardía intelectual, que es lo que alimenta esta cuestión. Totalmente, José. Muchísimas gracias y seguro que hablaremos más de este tema. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos hoy. Os invito a seguir a Antonella y a José para aprender más sobre este tema y muchos otros más. Hablan cosas muy interesantes en sus perfiles de Twitter. Y os invito a seguir también a la World Papers Alliance para más espacios como este. Un saludo y nos vemos en la próxima.